Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí para el seminario institucional del Centro de Geociencias. Hoy, bueno, nada más recuerdo un poquito el formato del seminario, es semipresencial, hay un poco de gente aquí en el auditorio y también tenemos transmisión vía Zoom y por Facebook. Entonces, si quieren hacer preguntas al final de la presentación, pueden hacerlo por cualquiera de estos medios, ya sea escribiendo por Facebook o si quieren hablar directamente de Zoom, como ustedes gusten. Y el día de hoy me da mucho gusto presentarles al doctor Josué Tago Pacheco. El doctor José Tago Pacheco es ingeniero químico egresado del Instituto Tecnológico de Celaya. Posteriormente estudió una maestría en computación y matemáticas industriales en el Centro de Investigación en Matemáticas y un doctorado en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Después hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Joseph Fourier. Al terminar, se incorporó al Departamento de Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM como profesor de tiempo completo. Su investigación se centra en la modelación matemática y computacional de sistemas geofísicos. Pues muchas gracias, doctor José Tago, por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra para que comiences con Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes y dar esta charla. El día de hoy voy a hablar sobre el método del adjunto, que es una herramienta muy utilizada en problemas de prospección geofísica. Esta herramienta la empecé a revisar en el postdoctorado. En un principio me habían pedido que trabajara en la inversión de la dinámica de la ruptura sísmica, que es un problema bastante complejo, y decidí empezar con la inversión de la cinemática en la ruptura, utilizando el método del adjunto, dado que el grupo en el que estaba eran expertos en full wave inversion y es el método del adjunto que utilizan para el cálculo del gradiente. Las referencias que yo había encontrado, que hay muchas sobre esto, me parecían un poco confusas, no había una metodología clara. Y entonces, además de que utilizaban en muchos de estos se hablaba de cálculo variacional. Entonces, pues al final decidí hacerlo a mi manera, simplificando un poco las cosas, realizando una metodología clara y sistemática. Y de esto es de lo que les voy a platicar. Bien. Entonces, el contenido de la presentación, voy a dar una breve introducción donde voy a hablar de la notación que voy a utilizar. Después vamos a hablar del método del adjunto en general para un problema de prospección geofísica, cómo lo utilizamos para el cálculo del gradiente. Después, algunas aplicaciones en las que hemos utilizado esto, donde voy a hablar de la cinemática de la ruptura sísmica, que involucra una ecuación hiperbólica, el problema de prospección eléctrica, que es una ecuación elíptica, y seguir la evolución tectónica en alguna región, donde el problema ya se encontraba discretizado, pero de cualquier forma utilizamos esta estrategia. Termino con conclusiones y trabajo a futuro. Entonces empiezo con la introducción. Cuando hablamos de prospección geofísica, para mí es hablar de inversión. Entonces, lo que queremos como geofísicos es conocer el interior de la Tierra, su estructura, los procesos que se dan en el interior de la Tierra, pero al no tener acceso directo a estos, entonces realizamos estudios de prospección geofísica. En la Facultad de Ingeniería, el perfil que tienen nuestros egresados o lo que buscamos es que se vuelvan expertos en prospección geofísica, pues en otras palabras, que sean expertos en inversión. Cuando hablamos de prospección geofísica, siempre hablamos de problema directo y de problema inverso. Y estos van a tener tres componentes. Una fuente,
que es una perturbación del medio y que se va a emitir un campo. Por ejemplo, si hablamos de una prospección sísmica, la fuente sería una explosión, el campo serían las ondas sísmicas que se van a propagar a través de un dominio, que para nosotros sería la Tierra, y finalmente tenemos observaciones, usualmente únicamente en la superficie libre. En el caso de prospección sísmica, pues serían sismogramas. Para el problema directo, conocemos la fuente, el dominio, utilizamos una ecuación diferencial parcial para realizar la modelación de este problema directo y recuperamos observaciones. En el problema inverso, lo que tenemos son las observaciones, tenemos datos, y ya sea que queramos reconstruir la estructura del dominio o probablemente la fuente. Incluso podríamos plantear el problema para tratar de resolver ambos a partir de las observaciones. Bien. Entonces, si pensamos que la prospección geofísica es inversión, el cálculo del gradiente es fundamental. ¿Cuál sería nuestro objetivo? El objetivo es encontrar un modelo que me minimice las diferencias entre las observaciones que tenemos y los sintéticos que generamos a partir del problema directo. ¿Cuál sería el procedimiento? Imagínense que lo que tenemos aquí es la función de costo. Partimos de un modelo inicial, seguimos podemos evaluar el gradiente, seguir la dirección que nos indica el gradiente o menos el gradiente para ir reduciendo esa diferencia entre las observaciones y los sintéticos y llegar a un modelo final. De modo que si podemos calcular el gradiente, entonces podríamos resolver el problema de inversión. Es muy importante tener claro cómo poder evaluar este gradiente de manera sistemática, que no sea una aproximación para poder resolver estos problemas correctamente. Lo que yo he visto es que actualmente muchos problemas de prospección geofísica evitan a veces el cálculo de este gradiente y utilizan aproximaciones heurísticas que para este tipo de problemas donde tenemos un número muy grande de parámetros a invertir, no resulta conveniente. Entonces, si podemos linealizar el problema y utilizar estrategias de optimización numérica, me parece que es la mejor estrategia que valdría la pena pues probar en un principio. Voy a hablar algo de notación. Entonces, cuando hablamos del problema directo, necesitamos, usualmente se modela los distintos procesos utilizando una ecuación diferencial parcial. De manera general, el operador diferencial, la notación que utilizamos es esta L mayúscula, depende de unos parámetros M que se aplican a un campo de estudio y esto es igual a un término fuente. Entonces, esta es la forma más general que utilizan los físicos para describir una ecuación diferencial parcial. Por otro lado, el producto interior entre funciones, para hacer la notación un poco más compacta, vamos a utilizar la notación de bracket, donde como subíndice definimos el dominio en el cual realizamos ese producto interior. Bien, ya contamos con la notación que necesitamos. Ahora voy a explicar lo que es el método del adjunto y cómo es que nosotros lo utilizamos para calcular el gradiente. Y esto desde una perspectiva totalmente general, desde un marco general. Entonces, la diferencia que hablaba entre observaciones y datos sintéticos, la vamos a evaluar a través de una función de costo. Entonces, aquí tenemos una función de costo que depende de un modelo, de unos parámetros, y lo que estamos escribiendo aquí en realidad es la norma L2 de la diferencia de las observaciones y los sintéticos evaluada en ciertos puntos de observación.
Necesitamos esta delta de Dirac, dado que estamos escribiendo nuestra función de costo de manera integral. Esta función de costo está sujeta al problema directo, el cual, como dijimos, generalmente lo escribimos con una ecuación diferencial parcial. Tenemos nuestro operador, los parámetros, el campo y la fuente. Esto para todo que se tiene que satisfacer en todo el dominio. Pero además de la ecuación diferencial parcial, para que tengamos una solución única necesitamos aplicar condiciones de frontera, condiciones iniciales. Aquí estoy escribiendo las condiciones de frontera de manera general, utilizando condiciones tipo Robin, de modo que, digamos, si la función b es igual a 0, tenemos condiciones Dirichlet. Si la función a es igual a 0, condiciones tipo Neumann. O si estas no son distintas de 0, pues tendremos estas condiciones tipo Dirichlet, tipo Robin. Para trabajar con estos problemas con restricciones, tradicionalmente lo que hacemos es construimos el lagrangiano. Entonces nuestro lagrangiano depende del modelo, depende del campo con el que estemos trabajando y de lo que llamamos multiplicadores de Lagrange. Tradicionalmente, en este tipo de problemas, lo que se incluye a la función de costo y a un multiplicador de Lagrange que actúa sobre el problema directo. Pero se dejan fuera las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Yo decidí incluirlas dentro del lagrangiano porque pues, son las condiciones de frontera y condiciones iniciales las que nos permiten obtener una solución única. Si ustedes no trabajan con o no incluyen las condiciones de frontera dentro de la formulación del lagrangiano, el problema adjunto al que vamos a llegar no van a tener definidas estas condiciones de frontera y muchas veces se realizan suposiciones que para ciertos casos funcionan. Un colega de la UAM estaba trabajando con un problema de una tomografía eléctrica en el cerebro, donde estaba aplicando esta estrategia del método del adjunto para calcular el gradiente, pero el problema adjunto no estaba, habían problemas en ciertas interfaces donde no tenían claro cuáles eran las condiciones de frontera que tendrían que aplicar. Le sugerí que incluyera las condiciones de frontera para que las condiciones de frontera del problema adjunto quedaran perfectamente definidas y eso le ayudó a poder plantear correctamente su problema. Entonces, como tip, ¿no? Lo que sugiero es incluir todas las ecuaciones que dependan de los parámetros del lagrangiano. Ok, una vez construido el lagrangiano, y al tener únicamente restricciones de igualdad, las condiciones de Karush-Cohn-Tucker de primer orden nos dicen que la derivada total del lagrangiano sería el gradiente de nuestro problema con restricciones. Entonces, para calcular la derivada total del lagrangiano, necesitamos las parciales del lagrangiano con respecto al modelo, con respecto al campo y con respecto a los multiplicadores de Lagrange. El objetivo y lo que busca el método del adjunto es simplificar este cálculo, evitando, o más bien, dándole la vuelta al cálculo duro de los jacobianos involucrados en estos términos para simplificar el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues el primer término que vamos a hacer igual a 0 es el que involucra las parciales con respecto a los multiplicadores de Lagrange. Este término lo hacemos igual a 0 al resolver un problema directo utilizando un modelo inicial y obtenemos el campo U estrella. Si nos fijamos en nuestro lagrangiano, si ustedes calculan las parciales con respecto a los multiplicadores de Lagrange, lo que van a obtener es el problema directo, pero también las condiciones de frontera. El problema va a quedar perfectamente definido y ustedes pueden resolver ese problema directo.
Después, lo que queremos es hacer igual a cero el término que involucraba las parciales con respecto al campo. Aquí, en este término, está involucrado el jacobiano, el cambio del campo con respecto al modelo. Y este es un término que definitivamente no queremos calcular porque resulta muy complejo. Bastante latoso poder hacerlo. Yo en algún momento traté de realizar algunas aproximaciones con diferencias finitas. En un principio nada más para probar que las cosas las estábamos haciendo correctamente y era un rollo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este término igual a cero? Pues calculamos las parciales con respecto al campo y después, utilizando simplemente cálculo, pasamos los operadores diferenciales que tenemos en el campo hacia los multiplicadores de Lagrange. Entonces, los multiplicadores de Lagrange se vuelven el campo adjunto. El operador diferencial no necesariamente tiene que ser el mismo, o sea, no siempre vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales que sean autoadjuntas. Entonces, este es el paso, digamos, en el que uno debe de tener más cuidado, pero con puro cálculo lo podemos hacer y al momento de que lo resolvemos, obtenemos esta lambda estrella, ¿no? Entonces ese sería el problema adjunto asociado. Para poder hacerlo utilizamos el modelo con el cual partimos y también el resultado del problema directo. Una vez que hacemos esto, simplemente la derivada total del lagrangiano con respecto a los parámetros, pues ya nada más tenemos el término de las parciales del lagrangiano con respecto a estos, utilizando al modelo inicial, al resultado del problema directo y al resultado del problema adjunto. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, esto que hablamos de manera muy general, voy a mostrar cómo lo podemos aplicar o cómo nosotros lo hemos aplicado en 3 casos distintos. El primero que vamos a revisar es la inversión de la cinemática de la ruptura sísmica. Entonces, como les dije, este era un problema en el que estaba interesado en el postdoc y que dio lugar a la metodología que les presenté antes. ¿En qué consiste este problema? El objetivo es recuperar la velocidad del deslizamiento sobre una falla cuya geometría conocemos, que mejor expliquen los sismogramas que nosotros registramos en la superficie libre. Conocemos no solamente la geometría de la falla, sino también las propiedades del medio. Entonces, si un matemático lo que diría es, pues lo que estamos tratando de recuperar son condiciones de frontera interior que son transitorias a partir de ciertas observaciones. Bien, ok, entonces ya tenemos claro en qué consiste este problema. Vamos a seguir la metodología propuesta. Como función de costo, bueno, el parámetro que lo que nosotros queremos invertir es la velocidad del deslizamiento sobre la falla. La función de costo sería la norma L2 de las observaciones que serían las velocidades que tenemos, que registramos, menos los datos sintéticos. Y que están ubicados en ciertas posiciones en el espacio, en la superficie libre. El lagrangiano, entonces lo construimos como incluimos a la función de costo y a la ecuación de onda, que aquí la estoy escribiendo como un sistema hiperbólico de primer orden para en el caso 2D. En todos los artículos que yo había revisado se quedaban acá. Lo que yo sugiero entonces es incluir todas las condiciones de frontera, incluso las condiciones iniciales, para que después el problema adjunto esté perfectamente planteado. ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos utilizar para este problema? Superficie libre, pedimos que las fracciones sean nulas, aquí está. Y tenemos 2 condiciones en la frontera interior, que es gamma, que es nuestra falla,
donde la primera es la definición de la velocidad del deslizamiento a partir de la discontinuidad que observamos en el campo de velocidades, una continuidad de los esfuerzos normales a la falla, y también, como les había dicho, dado que este es un problema transitorio, estoy incluyendo las condiciones iniciales. La derivada total del lagrangiano involucra las parciales con respecto al modelo, la velocidad del deslizamiento, las parciales con respecto al campo, ¿no? Que en este caso sería como el campo de desplazamientos, y las parciales con respecto a los multiplicadores de Lagrange. Eliminamos este término resolviendo el problema directo, ¿no? Asumiendo un modelo de velocidad del deslizamiento. Con eso hacemos este término igual a 0. Después, este término lo hacemos igual a 0, simplemente calculando las parciales con respecto al campo y cambiando los operadores diferenciales hacia los multiplicadores de Lagrange. También las condiciones de frontera hay que cuidarlas para tener todo, para que nuestro problema adjunto se encuentre bien planteado, tanto con las condiciones de frontera con las condiciones iniciales. Y finalmente, la derivada total del lagrangiano, nos vamos a quedar únicamente con las parciales del lagrangiano con respecto a la velocidad del deslizamiento. Siguiendo este procedimiento, resulta que la derivada total del lagrangiano son las tracciones sobre la falla del campo adjunto. Entonces, pues esto era lo que resultaba de la derivada total del lagrangiano, y vamos a ver un caso sintético. Para poder trabajar con este problema, decidí empezar con el caso 2D. Entonces, tenemos un medio, nuestra falla en este caso es una simple línea, los puntos representan todos los lugares donde yo estoy registrando el campo de desplazamientos, y estoy aplicando condiciones de frontera CPML. Esto lo estoy resolviendo con un código que desarrollé de Galerkin discontinuo, que es como una simplificación de lo que hice en el doctorado para el caso 3D. Opté por realizar una simulación para la generación de los datos. Opté por una simulación dinámica. Hay un benchmark que se llama TPV3, el cual simplifiqué. Y este es el resultado. Tenemos a la falla en el eje vertical, al tiempo en el eje horizontal. Generamos una perturbación en el centro. La ruptura comienza. Vemos la velocidad, cómo la ruptura viaja del centro hacia los extremos, después se generan unas stopping phases, y esto es lo que nosotros quisiéramos reconstruir. Si partimos de una velocidad del deslizamiento sobre la falla igual a 0 y aplicamos la estrategia que acabamos de ver para calcular el gradiente, esto es el resultado del gradiente con la primera iteración. Al verlo por primera vez me dio mucho gusto, ¿no? Porque lo que estamos viendo casi es como el negativo, ¿no? Del resultado al que nosotros quisiéramos llegar. Claramente el gradiente nos está indicando dónde nosotros tenemos que modificar a la velocidad del deslizamiento para irnos acercando. Una vez con el gradiente pueden utilizar la estrategia de inversión que ustedes quieran, ya sea máximo descenso o gradiente conjugado, o incluso podemos guardar varios gradientes para distintas iteraciones y realizar una aproximación del hessiano, como el VFGS, que fueron una de las estrategias con las que teníamos mejores resultados. Bueno, esto todavía lo extendimos a 3D. Este es un trabajo de un estudiante de doctorado que tuve. Bueno, ahorita ya es investigador en Francia, que es Hugo Sánchez. Le codirigí la tesis y fue como realizar esta extensión que habíamos hecho de 2D a 3D.
El problema que queremos resolver es el que se encontraba como planteado al principio. Es un benchmark, el benchmark SIP 1, que forma parte de un grupo de benchmarks que plantearon expertos en el mundo, que fueron dirigidos por Marty May, y este era como, ¿no?, el primero que se debía atacar. Entonces, lo que vemos son snapshots de la velocidad del deslizamiento sobre la falla. Aquí lo tenemos a 1 segundo, a 2 segundos, a 3 segundos. El renglón superior es el resultado al cual nosotros quisiéramos llegar, y en la parte de abajo el resultado que nosotros obteníamos a partir de la inversión. Para llegar a estos resultados tuvimos que agregar algunos otros términos. El gradiente ya se modificó ligeramente, pero la estrategia que utilizamos es exactamente las mismas. Estamos muy contentos con estos resultados porque al menos los que comparándolos con los que se encontraban en la plataforma, los resultados que obteníamos eran los mejores. Ok, entonces ese fue el primer problema que nosotros atacamos siguiendo esta estrategia. Ahora les voy a presentar cómo aplicamos lo mismo, pero para un problema de prospección eléctrica. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que buscamos? Lo que queremos es recuperar la resistividad del medio utilizando las resistividades aparentes, que serían los datos. En esta figura muestro un esquema de la adquisición de la resistividad aparente. Tenemos 2 electrodos de corriente, se genera un campo eléctrico. Tenemos 2 electrodos de medición que nos permiten evaluar la diferencia de potencial, y dependiendo de la configuración electródica que estemos utilizando, entonces tenemos por ahí un factor geométrico que nos permite calcular la resistividad aparente y asignarla en un punto en profundidad. Bien. Entonces, para poder seguir la estrategia del método del adjunto, pues de nuevo planteamos la función de costo. En este caso, en lugar de tener a la resistividad como parámetro a invertir, lo que estamos invirtiendo es el logaritmo de la resistividad. La razón es que la resistividad tiene que ser positiva y trabajar con restricciones de desigualdad en un problema de este tipo es algo latoso. Entonces, para evitar eso, trabajamos con el logaritmo de la resistividad. Lo que queremos minimizar es la norma L2 de la resistividad aparente observada con respecto a los sintéticos. Entonces, el lagrangiano depende del logaritmo de la resistividad aparente, del campo eléctrico y de nuestros multiplicadores de Lagrange. El primer término, como ya lo platicamos, tendría que ser nuestra función de costo. El segundo término que incluimos en el lagrangiano sería la ecuación que nos modela el campo eléctrico. En este caso es la ecuación de Poisson, donde tenemos aquí el laplaciano, al campo y a la fuente. Tenemos condiciones de superficie libre, condiciones Neumann igual a 0, condiciones Dirichlet en el resto de las fronteras. Y además, aquí estoy incluyendo el operador de, lo que yo llamo operador de observación, donde tenemos cómo calcular a la resistividad aparente a partir del campo, ¿no? Entonces, como el tip que había dado en un principio es incluir en el lagrangiano todas las ecuaciones que estuvieran involucradas. Y dado que para este problema el campo en realidad no forma parte, no es la observación, sino tenemos un operador de observación, lo que resulta conveniente es incluirlo. Entonces, la derivada total del lagrangiano va a incluir las parciales del lagrangiano con respecto a los parámetros, al logaritmo de la resistividad, a las parciales con respecto al campo de eléctrico y a la resistividad aparente que calculamos con este operador de observación, y a las parciales con respecto a los multiplicadores de Lagrange.
Entonces, siguiendo la estrategia que vimos antes, hacemos el término naranja igual a 0, resolviendo un problema directo, calculando las parciales con respecto a los multiplicadores, nos queda el problema directo perfectamente definido, con condiciones de frontera, incluso el operador de observación, y después, para eliminar estos términos, el término relacionado a la resistividad aparente nos va a dar la fuente adjunta, y el otro término me da el problema adjunto. Entonces, realmente están ambos términos involucrados en el problema adjunto. Y para quedarnos únicamente con las parciales de Lagrangiano con respecto al parámetro que queremos invertir, el logaritmo de la resistividad. Entonces, haciéndolo, resulta que la derivada total va a ser igual al producto interior del gradiente del campo adjunto L1, ¿no?, que resulta del problema adjunto, con el recíproco de la resistividad multiplicado por el gradiente del resultado del problema directo. Muy bien. Entonces les voy a mostrar un caso sintético. Para este partimos de un modelo homogéneo donde tenemos por ahí una anomalía de resistividad. Para poder hacerlo, desarrollamos un código en Python que hace uso de elemento finito con altos órdenes de aproximación. Hicimos ahí numéricamente varias cosas para que nuestra solución fuera lo más precisa y lo más económica posible. El resultado del problema directo lo muestro de este lado, son las resistividades aparentes. Como vemos, tenemos resistividades. En las resistividades aparentes, de alguna forma, notamos que tenemos ahí una anomalía. Y estos son los datos que vamos a utilizar. Para este caso podemos utilizar en el código cualquier tipo de arreglo electrónico. Estamos utilizando un arreglo Venner y este es el resultado. Ok, con estos datos y siguiendo el método del adjunto y por ahí aplicando algunas estrategias para poder recuperar de mejor forma el gradiente y evitar ruido que tenemos en la superficie, llegamos a esto, ¿no?, donde el gradiente en la dirección horizontal se encuentra bien definido, pero en la dirección vertical no lo es tanto. Y esto se debe a que estamos trabajando con una ecuación elíptica. Es un proceso de difusión donde poder distinguir a las anomalías correctamente, su posición en el espacio resulta muy complejo, y en el gradiente creo que es algo en lo que todavía podemos trabajar para poder limitar correctamente el área de influencia del gradiente. Bien. Finalmente quiero hablar de otra aplicación en la que hemos utilizado el método del adjunto, que es seguir la evolución tectónica de una región. ¿Y cómo lo hacemos? Es a partir de la inversión de datos geodésicos. El objetivo es recuperar la cinemática de las placas tectónicas utilizando datos geodésicos, ya sean GPS o INSAR. Aquí vemos una inversión que realizamos en una ventana de tiempo que va del 1 de junio del 2017 hasta unos días antes del sismo del 19 de septiembre. Algo que podemos hacer con esta estrategia es que podemos calcular no solamente los deslizamientos, sino invertimos tanto los deslizamientos como el acoplamiento que tenemos sobre una interfaz. La interfaz, por supuesto, aquí la interfaz no es plana. Aquí tenemos el estado de Guerrero,
¿no? Entonces este es un sismo lento que se dio en Guerrero en el 2017 y al parecer perturbó el estado de esfuerzos y pudo motivar, ¿no? la generación o el disparo de este sismo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? A diferencia de lo que les presenté antes, en este caso partimos ya de un problema que se encontraba discretizado. El problema directo, eh, utilizamos las funciones de Somigliana, que es el análogo a las funciones de Green, pero para el caso estático, en su representación, con el teorema de representación en su forma integral. Al momento de que trabajamos con eso, llegamos a algo muy sencillo que es el producto de una matriz por un vector y esto es igual al campo de desplazamientos. La función de costo, el parámetro que nos interesa es el deslizamiento sobre la interfaz. Tenemos a la diferencia, a la norma L2, pero digamos pesada, de las observaciones con los sintéticos. Y aquí además incluimos un término de regularización. Esta está sujeta a restricciones de desigualdad, dado que dependiendo de la dirección de deslizamiento, si observamos que el deslizamiento induce un acoplamiento, pues va a tener distintas restricciones. Esto por el momento no lo incluimos para el cálculo del lagrangiano y de hecho no lo voy a explicar en esta plática, pero si quieren, si tienen preguntas sobre esto, puedo aclarar cómo resolvimos este problema incluyendo estas restricciones. La derivada total del lagrangiano, siguiendo las condiciones de Karush-Kohn-Tucker, tiene la misma estructura que lo que habíamos visto antes. Entonces, el primer término involucra a las parciales con respecto al modelo, en este caso, el deslizamiento que tenemos sobre la interfaz. El segundo término serían las parciales con respecto al campo de desplazamientos. Y el último término serían el gradiente con respecto a los multiplicadores de Lagrange. Entonces, de nuevo, para trabajar con esta ecuación, el término con respecto a los multiplicadores de Lagrange lo hacemos igual a 0, resolviendo un problema directo. El que le sigue, el siguiente término implica aplicar el operador ahora a los multiplicadores de Lagrange para resolver el problema adjunto y nos quedamos simplemente con las parciales de lagrangiano con respecto al deslizamiento. A lo que llegamos es a esto, donde aquí pueden notar que el operador adjunto para este caso que ya está discretizado es simplemente la transpuesta de nuestro operador discretizado que se aplica sobre los multiplicadores de Lagrange, que ahora es mi campo adjunto, más otro término que resulta de la regularización que nosotros habíamos utilizado, que habíamos incluido dentro de nuestra función de costo. Aquí les presento el resultado de la inversión del sismo lento en Guerrero del 2006, donde los triangulitos son estaciones GPS. Se encuentran tanto los datos observados como los datos sintéticos. Utilizamos una ventana de tiempo que abarca todo el 2006 y los primeros meses del 2007. Y el resultado que llegamos es consistente con los obtenidos por otros investigadores. Conclusiones y trabajo a futuro. Entonces, como conclusiones, presentamos de manera sistemática el método del adjunto para el cálculo del gradiente en problemas de optimización o inversión que involucran en sus restricciones ecuaciones diferenciales parciales. La notación simplificada y esta estrategia que les presento
permite entender esta metodología aplicando únicamente cálculo vectorial. Entonces, a lo mejor sí son varios calculillos ahí, pero es bastante sencillo una vez que tenemos claro cuál es el procedimiento. También el presentarlo desde un punto general nos permite aplicarlo a cualquier problema de prospección geofísica. En trabajo a futuro, creo que todavía hay varias cosas que se pueden hacer en prospección eléctrica. En estos problemas donde la ecuación diferencial es una ecuación de tipo elíptica o parabólica, poder restringir las anomalías o la información que nos da el gradiente con respecto a las anomalías no resulta sencillo y es algo en lo que todavía se puede seguir trabajando. Y bueno, pues utilizar todas estas herramientas que hemos desarrollado para continuar con más estudios geofísicos. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Josué. Pues no sé si muy interesante la plática y creo que es muy útil para todos los que estamos trabajando con métodos geofísicos. No sé si alguien de aquí, sí, adelante. Sí, hay micrófono. Sí. Perfecto. Como está muy interesante plática, pero tengo varias preguntas. Soy Claudia Olishko de Geociencias. Entonces, primera, usted ya aplicó su modelo y seguro tiene software o algoritmos que desarrolló a algo real, al medio real, a problemas reales. Perdón, si escuché bien, la pregunta es si hemos aplicado estas herramientas para problemas con datos reales. Sí, a neurociencias, a ciencias, pero real, no a, digamos, por parte sintética. Sí, en este caso, como mi objetivo era presentar la metodología, me concentré en casos sencillitos para... Claro, cuando trabajamos con datos reales, necesitamos agregar a lo mejor algunos términos de regularización que hacen que las ecuaciones se vuelvan un poquito más difíciles de presentar, pero sí, la inversión de la cinemática de la ruptura la hemos utilizado invertimos el sismo de Tohoku. Eso se encuentra en el artículo de Hugo Sánchez del 2018 y me parece que lo ha aplicado también a la inversión cinemática de otros sismos. Para el caso de prospección eléctrica me he quedado únicamente con casos sintéticos porque no he podido superar a códigos comerciales, que ese era como mi objetivo. Eh, y bueno, entonces todavía es algo que no hemos utilizado porque tenemos alternativas que son como cajas negras, pero que arrojan mejores resultados que los que yo puedo obtener. Y para el último caso, para seguir la evolución tectónica, en este sí lo hemos aplicado a sismos, a seguir la evolución, a tratar de explicar la relación entre sismos lentos y sismos ordinarios. Tenemos un artículo en Scientific Reports que habla justamente sobre esto utilizando esta herramienta. Entonces sí, para la primera y la última aplicación ya lo hemos aplicado, pero el caso de prospección eléctrica todavía no logro obtener los mismos resultados que lo que se obtienen con códigos comerciales. Le pregunté esto porque usted al inicio dijo que la geometría de falla, yo estoy repitiendo sus palabras, que se conoce perfectamente. Usted, para describir esta geometría, visualizó sus datos, utilizó un tipo de visualización de otros geocientíficos, ingenieros, lo que sea, porque yo entiendo que el problema de
visualización de fracturas y fallas es el problema principal de geofísica. Y me disculpa, pero no estoy muy de acuerdo con usted que prospección geofísica es siempre inversión, o, como dijo usted, la más importante parte de prospección geofísica. Yo considero que en este momento prospección geofísica tiene que enfocarse más en lo que se llama ciencia de los datos. Entonces, en patrones que muestran datos reales que obtenemos a partir de la fuente con distintas características, estos los que llamamos Big Geodatos, ahora se está formalizando y muy seriamente lo que se llama ciencia de Big Datos, y allá nosotros colamos con Big Geodatos. Entonces, la parte matemática que nos presentó se deriva de álgebra lineal. Estas matrices de inversión que utiliza usted son matrices no singulares. Esta es su característica principal. Son matrices no singulares. Entonces, hay una concordancia entre datos y matriz que usted está creando en su modelo sintético. Sin embargo, nos muestra anomalía como un ejemplo de aplicación de su modelo. Anomalía, lógicamente, es una singularidad. Y entonces, me gustaría saber, ahora, en tiempos de que se utilizan en biofísica multifractales, usted dijo que estudió, o aparece en su currículum, que estudió en Cinvestav. ¿Es Cinvestav de aquí, de Juriquilla, o qué es sucursal de Cinvestav? No estudié en el Cinvestav, estudié en el CIMAT. No, pero hizo doctorado, no en doctorado, postdoc, no en Cinvestav. Ah, no, el postdoctorado lo hice en ISTER, en Grenoble. Cinvestav, nada, ¿no? Porque Cinvestav sí tiene una escuela muy fuerte en álgebra no lineal, de hecho en lo que se llama álgebra geométrica, porque tiene mucho que ver con lo que nos presentó usted, y tiene una escuela aquí en Cinvestav de Juriquilla muy fuerte con el doctor Zúñiga. Entonces, ¿me podría explicar cuál es la ventaja de álgebra lineal en los tiempos que sabemos que medios reales son singulares y que intermitencia de señales es su propiedad principal cuando analizamos los datos? ¿Qué ventaja ve usted en álgebra lineal? Sí. Bueno, a pesar de que estos problemas, las ecuaciones que presenté son ecuaciones diferenciales parciales lineales. Lo que es interesante es que son lineales con respecto al campo, pero son no lineales con respecto al medio, a los parámetros del medio. Entonces, lo que usamos para resolver problemas no lineales, lo único que podemos hacer es lo linealizamos y aplicamos estrategias para resolver problemas lineales. Y esto es lo que al menos yo he hecho siempre. Dentro de una vecindad aproximo mi problema no lineal a un problema lineal, lo resuelvo, me voy acercando a un modelo que cada vez es mejor y voy y de igual forma linealizo el problema y lo voy resolviendo. De hecho, no conozco alguna otra estrategia que sea... Eso lo presenté y sí entiendo, y qué bueno que se vea así, que es como pura álgebra y puro cálculo. La mayoría de las personas no lo ven de esta manera, sino lo plantean con cálculo variacional, lo cual a mí me causa un poco, bueno, dado que yo no soy matemático, entonces decidí como tratar de simplificar las cosas y llegar a la solución.
Todos los problemas, además, en geofísica, aquí estoy presentando como, para poder presentar la teoría, presentaba escenarios ideales. Pero todos los problemas en geofísica están mal planteados, ¿no? Tenemos pocos datos, tenemos un gran número de parámetros a invertir y las cosas se pueden volver bastante complicadas. Y por eso tenemos que incluir términos de regularización y optar por algunas otras estrategias que nos facilitan que nos permiten poder resolver estos problemas. Por ejemplo, algo que introdujimos para este problema, para el problema de seguir la evolución tectónica, es que nuestro problema directo, lo que hacemos es, en lugar de incluir restricciones en la función de costo que nos permitan que hagan que el problema tenga una solución única, lo que hacemos es proyectar a un espacio de soluciones donde nosotros controlamos las características espaciales de la solución y fue algo que nos dio muchos resultados. Entonces, sí, efectivamente, a lo mejor no hablé estos problemas, todos los problemas de inversión en geofísica siempre están mal planteados. Son problemas no lineales que buscamos linealizarlos de alguna manera y que además debemos incluir funciones de regularización o estrategias de regularización como la que platiqué, que es como una proyección a un subespacio de soluciones donde ya tenemos control sobre el número de onda en este caso del deslizamiento. Entonces, sí, perdón quería a lo mejor simplificar la metodología para poder ser claro y dejé de lado muchos temitas que son esenciales para cualquier problema de prospección geofísica. ¿Y no cree que es mucho más fácil empezar del espacio de soluciones, los que nos da naturaleza y que es banco de nuestros datos? Ir a la modelación, pero a partir del conocimiento de los patrones que presentan nuestros bancos de datos. Estos patrones tienen anomalías. Para la imagen que mostró de anomalía, mide unos 10 por 15 o 10 o 15 por 15 píxeles. Y entonces, dentro de su modelación, si usted empieza a linealizar, se va de una vez. Cuando usted perfora un pozo petrolero, por ejemplo, si voy a implicar este tipo de modelación, ¿usted cree que voy a encontrar aceite? Yo lo que busco es precisamente anomalía. Y esa anomalía está en nuestro banco de datos. Me refiero a banco de datos, sismograma, lo que quiera usted con lo que trabaja. Y entonces, este banco de datos siempre es 3D. Pasando a 2D, usted ya está perdiendo información sobre sus anomalías. Linealizando sus modelos y llegando a álgebra lineal, usted pierde el sentido de singularidad que buscamos. Singular es la anomalía. Si usted utiliza técnicas no singulares, entonces lógicamente probabilidad de perder esta anomalía son muy altas. Ahora, usted dijo que todo lo que se refiere al medio real lo tiene dentro de los parámetros característicos de sus ecuaciones. ¿Estoy de acuerdo con usted? Sí, presenta modelos exponenciales, porque potencia es la que lleva geometría de su medio. Allá está información y allá usted sí puede manejar la información, digamos, del medio real. Pero no es cuestión de que son muchos parámetros. Así es naturaleza. Célula es súper simple, pero para crear una célula, imagínese usted cuál es el camino genético. Muchas gracias, muy interesante plática, pero pienso que si usted meta, por ejemplo, análisis periódico a sus ecuaciones diferenciales, entonces, ubicando sus soluciones en espacio euclidiano
pero dándole no linealidad a su enfoque de ecuaciones diferenciales, porque hay muchos trabajos sobre enfoque p-ádico, sobre ecuaciones diferenciales. Puede acercarse más a naturaleza. Y le recomendaría nunca decir que la geometría de la falla es bien conocida. Por desgracia, no solo no la sabemos conocer, no la sabemos medir. No tenemos espacio métrico correcto, no correcto, pero digamos preciso desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista físico exacto. No tenemos esta métrica y acuérdese que si no sabemos medir, no sabemos manejar y mucho menos modelar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahí nada más digamos, cuando mencioné que conocíamos perfectamente la geometría de la falla, me refiero a que lo estamos dejando fuera del problema de inversión. Entonces, se podría incluir, pero las cosas se complican muchísimo más. Entonces, sí, asumimos que la conocemos, pero fue mi error decir que conocemos perfectamente la geometría de la falla. Más bien, asumimos que la conocemos para poder después invertir sobre esa geometría la velocidad de deslizamiento. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias. Muy interesante discusión. Por supuesto, se puede continuar con ya que tenga el contacto de él. ¿Alguien más tiene alguna pregunta aquí en el auditorio? Bueno. Tenemos pura anomalías, Carlos. Sí. Bueno, si no hay preguntas aquí en el auditorio, tengo una por parte del doctor Jorge Arzate en Zoom. Primero dice, excelente plática, ojalá y tengamos otras más. Y después la pregunta dice, ¿existe antecedente de su uso para datos magnetotelúricos? Pues bueno, muchas gracias, qué bueno que le gustó la presentación. Ahorita hay una estudiante en el CICESE, yo formo parte de su comité tutoral, y ella justamente está trabajando sí, está tratando de hacer una inversión conjunta de datos de ondas electromagnéticas con magnetotelúricos. Y ahí tenía como problemas, ¿no? Para justamente necesita evaluar gradientes, pero bueno, me parece que es algo que todavía no se había hecho. Y lo que yo le sugerí es lo que estoy presentando en esta charla, de ser como súper sistemático, plantear las ecuaciones con todas sus condiciones de frontera para poder realizarlo. Entonces, no conozco algún estudio previo, pero son este tipo de temas que se están trabajando en el CICESE con el doctor Gallardo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Una última pregunta, ya porque estamos un poco cortos de tiempo. En Zoom dice Alejandra Sánchez, gracias doctor Tago, excelente charla. Dos preguntas, pero creo que están relacionadas. Dice, ¿qué ocurre si el problema no tiene una solución autoadjunta? ¿Tendríamos que desarrollar un algoritmo distinto al de modelado directo para la propagación de campos adjuntos? Sí, la respuesta es sí, ¿no? Y por eso creo que es muy importante que cuando ustedes trabajen con un problema hagan todo el desarrollo, porque no todas las ecuaciones van a ser autoadjuntas. Las ecuaciones, los problemas que yo les presenté aquí, resulta que los tres son autoadjuntos. Entonces, la herramienta que ustedes utilicen para resolver el problema directo, pueden utilizarlo para el problema adjunto. Pero puede ser que la ecuación no sea autoadjunta.
y en ese caso sí van a tener que modificar el código que realice el problema directo para poder resolver el problema adjunto. Okay. Perfecto, pues muchísimas gracias otra vez. ¿Puedo hacer una chiquita pregunta? Sí. Bueno, aquí Sí, Carlos primero. surgieron dos preguntas aquí en el auditorio, rápido. Pero muy chiquita, sí, Ok. pero Carlos La primero. mía también es muy corta. Sí, adelante. Les voy a preguntar que nos diga algo sobre los recursos que se necesitan, tanto tiempo y cómputo, para hacer las inversiones. Sí, no sé si alcanzaste a escuchar algo, Josué. Fue la Sí, pregunta. tiempo de cómputo. Sí. Y recursos Pues de cómputo. generalmente sí, generalmente estos problemas, sí se les puede, por eso me gusta trabajarlos, al menos el planteamiento del lagrangiano y la metodología con las ecuaciones diferenciales parciales. Porque una vez que obtenemos, sabemos cómo calcular el gradiente de este tipo de problemas, ya después podemos utilizar, como a lo mejor darle la vuelta, ¿no? Y resolver los problemas de la manera más eficiente que podamos. En este caso, por ejemplo, cuando estaba empezando a trabajar con la inversión de la cinemática, la ruptura, como lo comenté, la inversión, el problema directo y el problema adjunto asociado lo hacía con Galerkin discontinuo. Entonces, y una evaluación del gradiente implica dos simulaciones y tenemos que evaluar el gradiente cientos de veces. Entonces se puede hacer un problema muy grande. Cuando pasamos al caso 3D, decidí trabajar con una formulación convolucional. Entonces calcular las funciones de Green y realizar la convolución de las funciones de Green con la velocidad del deslizamiento para así obtener los sismogramas y para que, de modo que el campo directo y el campo adjunto fueran lo más eficientes posibles. Entonces, para este problema, podemos, incluso en 3D, se puede realizar en una computadora y llevaría unas horas resolver, por ejemplo, el benchmark. Pero para el caso de prospección eléctrica, dado que queríamos darle cierta flexibilidad al código que estamos desarrollando para poder incluir la topografía y varias cosas, el código, por mucho sí, que traté de hacerlo lo más eficiente posible, resulta algo costoso. Esto, claro, el ejemplo con el que empecé es el caso como 2D. Siempre empiezo en 2D, ¿no? Porque en el doctorado trabajé en 3D y de repente una simulación o algo me tardaba una semana y entonces después corregirlo era un rollo. Entonces todo esto, si lo puedo hacer en 2D, lo puedo hacer en 3D. En 3D sí podría traducirse un problema de este tipo en un par de días, en una computadora. El código también no está paralelizado, entonces, si, si se paraleliza y se utiliza un clúster, podríamos resolverlo en menos de un día. Y el último caso, sí también lo puedo hacer en la compu. El problema y lo que sí me he llegado a tardar semanas, no semanas, una semana, es el cálculo de las funciones de Somigliana para medios estratificados. Porque para eso sí utilizamos solvers, incluso también hemos planteado la opción de utilizar nuestro código en 3D de Galerkin discontinuo para poder calcularlo, y eso nos lleva muchísimo tiempo. Pero una vez que calculamos el operador del problema directo, que sería esta matriz T, ya después estos problemas son sumamente rápidos. Estamos hablando de media hora o menos. Ok, muchas gracias. Una pregunta corta. Sí, muy corta. Sí. ¿Cuál es su opinión de ventajas de Python en comparación con Borland C++?
Porque yo Sí, entiendo bueno, que su tiempo es precisamente que usted programa en Python. Yo pienso. sí, he programado en todos los lenguajes. El código de la ruptura está programado en Fortran y está paralelizado con MPI. El código de inversión de datos geodésicos, tengo un wrap de MATLAB y que agarra, y el código principal está programado, de inversión está programado en Fortran. El código de caso sintético es el que programé en Python. Eh, ¿Y qué ventajas hay? Pues lo que yo recomiendo, mi recomendación es hay que programarlo de la manera más sencilla y que sea más atractivo para la comunidad. Como fueron uno de los últimos casos en los que estuve estudiando y Python tiene mucha popularidad, entonces decidí intentarlo para ver qué tal lo podía hacer. Sí es más lento que Fortran, pero, por ejemplo, aquí hicimos una interfaz gráfica que es además multiplataforma, que es una de las ventajas que tiene Python. Entonces, sí hemos podido hacer algo como mucho más amigable al usuario. Los otros códigos son de consola y los corro en un clúster muchas veces. Lo que me he dado cuenta es que, al menos por mi forma de programar, es difícil ganarle a Fortran, ¿no? Mi lenguaje de programación predilecto es C++, que no utilizo desde hace un rato, pero fue mi primer lenguaje de programación y por eso le tengo cariño. Eh, entonces, pues depende. Yo lo que sugiero es no estar cerrados y buscar la mejor alternativa. Sí, pero yo preguntaba sobre Borland, sobre C++, no sobre Fortran, está claro, ¿no? Y última cita que me nació es, ¿no creen que tenemos que ya pasar en biofísica a programación de tipo software ágil? Entonces, hacerlo con el usuario, donde cada parámetro y cada paso de programación la controla usuario y no el diseñador. Ay, perdón, sí, no entiendo muy bien que el usuario sea el usuario está involucrado en la programación. Parte de nuestra programación. Usted dijo que conoce todos lenguajes de programación. ¿Conoce el lenguaje Lisp? Y Lisp, que es de IBM, de los que desarrolló el grupo más fuerte de programación de IBM. Uno de los últimos que recibió medalla por sus desarrollos matemáticos es Lisp, así se llama lenguaje, donde el usuario define todo el camino que más le conviene para que sea eficiente, rápido y detectar anomalias. Disculpa que les quite tanto tiempo. No. Pero ya, podría preguntarme cosas más, pero mejor no. Podemos continuar, bueno, se puede continuar la discusión como les decía, ya que tengan el contacto del doctor José Tago. Entonces ya estamos un poquito sobre el tiempo, entonces vamos a concluir. Le agradecemos otra vez muchísimo al doctor José Tago, estuvo muy interesante la plática y muy interesante la discusión también que se armó. Entonces, muchas gracias, doctor José Tago. Pronto le hacemos llegar su constancia. Muchas gracias a todos, también a los que asistieron, tanto por Facebook, por Zoom, y los que están presentes aquí. Gracias y bonita tarde. Gracias.